Excuse me, lady, Washington Square to the right or to the left? Right ahead. Right ahead. Thank you very much. You're welcome. Se llamaba John Reed. Sus amigos lo llamaban Jack. Y muy pronto, lo van a llamar Juanito. Era un hijo de las clases adineradas norteamericanas. Había nacido en el noroeste, en Portland. Tenía 26 años en el momento de iniciarse esta historia en Nueva York. De familia conservadora. Había estudiado en Harvard. Era un chico terrible, bromista, deportista. Nadaba, jugaba waterpolo. Y había sido capturado por el periodismo de la época. Y va a recalar, rebotar en el centro de la bohemia roja neoyorquina. Y lo va a traer a este centro una relación apasionada con el movimiento obrero. Participa activamente como periodista en la huelga de Patterson, donde empieza a hacerse un nombre como narrador directo en el lugar de los hechos. Y finalmente, la Bohemia Roja en Nueva York, cuyo centro está aquí, en esta plaza, en Washington Square. A ver, el 137, ¿dónde cojones estará? 137. Ahí. El inexistente 137 de la calle McDougal, ¿ok? En el hoy inexistente 137 de la calle McDougal estaba el gran centro de conversación, debate de la Bohemia Roja neoyorquina. Aquí estaba el restaurante Poli, al ladito el club de debates, el club liberal. Aquí se reunía toda esta generación de activistas político-culturales. Reed se va a formar en este espacio, pero se va a formar a su manera. El periodismo es quizás lo que más lo calienta y lo atrae, donde ha demostrado sus mayores talentos y sus mejores armas. Pero no renuncia para nada ni a la poesía, ni al teatro, ¿no? Ni al debate político en general. El muchacho rebelde va a necesitar un espacio y lo va a encontrar en la revista de masas, Las Masas. Too short, too short. En 1914, en el número 92, se encontraba uno de los experimentos político-culturales más interesantes que se han de producir en esos años en el mundo. La revista de masas, Las Masas. Y a ella llega atraído como si fuera por un imán John Reed, que regresaba de un viaje por Europa y al que Max Eastman le propone trabajar en De Masas. Lo que ocurre es que le propone trabajar como editor, trabajo de escritorio. Y hay algo que está sonándole en la cabeza, que es la necesidad de volver a un periodismo políticamente comprometido con las historias, pero además meterse en el centro de la acción. ¿Y cuál va a ser el centro de la acción? Curiosamente, no irá hacia Europa, que está cocinando el inicio de la Primera Guerra Mundial. No. México.
tener que poner en crisis algo que ya está en crisis, que es la relación, tormentosa relación, con Mabel Dodge. ¿Qué dijo Lorca? Dijo, muchachas que pasean por la Quinta Avenida, tan lejos de mis ojos, tan cerca de mi vida. Yo no sé si este es un Lorca real o un Lorca apócrifo, pero a mi padre le encantaba citar esto diciendo que era de Lorca, de poeta en Nueva York. Es la frase ideal para un monógamo. Aquí vivía Mabel Dodge, una de estas mujeres ricas que tenía una cierta simpatía, atracción por el radical chic de la bohemia roja neoyorquina y estaba profundamente enamorada de Reed. Acababa de acompañarlo en un viaje por Europa, pero Reed se sentía asfixiado. Era la época de The Masses. Los amigos de Reed no acaban de gustarle demasiado a Mabel y cuando decide irse a México ella no lo puede comprender. Sin embargo, Mabel lo acompañará la primera parte de su viaje. Chan, chan. John Reed viajó de Nueva York a Chicago para tomar un tren que cruzara en línea recta hacia el sur de Estados Unidos y lo trajera hasta El Paso, Texas, a esta estación. Una vez se encontraba en El Paso, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ahí estaba, la podía tocar. Ahí, en Ciudad Juárez, a unos metros. John se dirigió hacia uno de los centros informales del chismorreo, el contacto, los negocios turbios, la información sobre lo que estaba pasando del otro lado, al Hotel Paso del Norte. El Hotel Paso del Norte era el hotel histórico, se había inaugurado formalmente un año antes, estaba nuevo, aunque la terraza había sido usada ya desde la época, 2 años antes de la Revolución Maderista. Y era un hotel maravilloso. A Mabel Dodge no le gustó. El Hotel Paso del Norte, del que Mabel se fue muy pronto y John Reed quedó solo para emprender su gran aventura mexicana, era el centro de todas las conspiraciones. Aquí se reunían traficantes norteamericanos de ganado que recogían el ganado que Villa había expropiado en las grandes haciendas de Chihuahua, o el algodón que se había traído de Torreón. Había contrabandistas de armas, desde luego, ¿sí? Estaban todo tipo de periodistas, de los que van y de los que no van. O sea, de los que cuentan la revolución desde lejos y de los que se acercan un poco más. Había espías, todos los espías del mundo. Estaban espías del gobierno de la dictadura de Huerta, había espías norteamericanos, había espías europeos. Estaba todo tipo de pillos, vendedores de ilusiones, fantasiosos, borrachos. Para John Reed esta era la fauna ideal. El Hotel Paso del Norte se había hecho famoso, e incluso antes de su inauguración, porque en la terraza se tenía una perspectiva, 400, 500 metros, de la frontera con Ciudad Juárez. Y durante la Revolución Maderista, los combates se realizaron ahí. Entonces, se había hecho famoso porque ponía un anuncio públicamente que decía, venga a ver la revolución.
25 centavos y le daban una limonada al que venía. Entonces, en esta terraza, con catalejos y prismáticos y tu limonada, podías ver la revolución. Aquí no llegaban las balas, pero 1, 2, 3, 4 edificios adelante, hay huellas en el frente de balas perdidas. Reed no sería el primer gran periodista en cruzar, aunque sí el más capaz, el que iría más a fondo. Lo que pasa es que cuando Reed llega aquí, Villa todavía no es la estrella fulgurante que sería poquito después. Reed no viene por Villa, ¿no? Tengo esa sensación. Que Reed viene por los peones sublevados, la mítica imagen, muy poco coherente, muy poco consistente. Muy pronto va a encontrar a Villa, el gran rebelde social, y hay que ir más a fondo para descubrirlo. Es la gran virtud de Reed, que es el primero que sabe tocar las cuerdas para entender a Pancho. Anda, ahí está John Reed, tú. John Reed en El Paso estaba cerca de la revolución, pero todavía no la tocaba. No había llegado a Villa, a Orozco, y cometerá un error. En lugar de cruzar a Ciudad Juárez desde El Paso, se irá a Ojinaga, o más bien se irá a Presidio por la frontera tejana, ¿sí?, para ver el último reducto que les queda a los federales en Chihuahua. ¡Viva Villa, cabrones! Ay, quieren salir en el documental, ¿o quieren salir repartiendo flores o qué pedo? Vino comprende, ok. Uno menos. Viene aquí y tú dices que escribe este ensayo. Tiene que haberlo escrito el 20 de diciembre, Donde cuando dice, regresa de Ojinaga. El Paso, Texas is the supreme lodge of the ancient order of conspirators of the world. ¿Verdad? The personnel of the chapter changes from year to year, but its purpose is always the same, to destroy the existing government of Mexico. Este lo escribe aquí, y probablemente In aquí. the $1 million lobby of the Paso del Norte, lo escribe mal. $1 Million Lobby, Aquí está, el Tiffany's, ¿verdad? con Ese el Tiffany's costó. ahí. ¿Qué periodista puede haber sido el contacto de Reed cuando él llega al Paso? ¿Habrá sido Oldman, que era quizá el más cercano a Villa? Porque Reed entra muy fácil con Aguirre Benavides a la entrevista con Pancho. Pero ¿quién Ajá. serían sus contactos? No hay referencias aquí de los periodistas que andaban por aquí. Mira. Ah, mira. ¿Ves ahí? ¿Qué dice? Jaldín Brady. Y abajo, David Dorado Romo. Tienes tu nombre en una biblioteca. Yo no tengo, güey, no estoy yo aquí. Pero tú estás en Italia, es la Sí, diferencia. Pero en Italia estar bien lejos. It's a story about John Reed. About who? John Reed. John Reed. Yeah, the journalist that came with Pancho Villa from El Paso. But from history. Okay, let me call. And just Martha told me I needed to call in. I have some individuals that are here and they want to film some images of the Mexican Revolution for a segment they're doing. Hi, Marta, how you doing? Haven't seen you in a long time. Well, I'm here with Paco Ignacio Taibo. You probably have his book. He's a famous Mexico City historian that wrote a great book on Pancho Villa. It's one of the classics. They're actually doing a segment on John Reed. On Reed? Yes. John Reed. John Reed, there he is. We are following John Reed from New York to Torreon. Okay. So we stop in El Paso and check the Oldman archives to see if he has taken pictures of John. Oh, okay, sure. Because I think the connection with Villa is Oldman. Yes. The journalist that said that you must receive him, it was Oldman. It was the only journalist that Villa trusted. Yeah, I love looking at all of these pictures. I'm kind of a history nerd, so. Este es el segundo matrimonio. The second time he married with the same woman. Oh, wow. Because he forgot that he had already married her. And this is a photograph that shouldn't be like this, should be like this. See? Because a right-handed will have
Oh, did it get reversed? Yeah. It must have happened because of Because the negatives. right hand was always free for the gun. So when Villa ride it, the horse, he rides on the left hand to have free the right hand. El vagón de la Mutual, donde van los fotógrafos de la compañía cinematográfica y todos los periodistas. Y aquí viajan Allman y John Reed. La colección de fotos de Otis Allman es clave porque Allman era el fotógrafo y el periodista norteamericano favorito de Pancho Villa, amigo de Villa desde 1911. Se conocieron además de la mejor manera posible. Le quiso tomar una foto y Villa dijo, no hay gringo que a mí me fotografíe. Y entonces Allman tuvo que darle la cámara a un mexicano para que le tomara la foto a Villa. Pero al paso del tiempo se volvió gran amigo de él. De hecho, uno de los pocos periodistas norteamericanos a los que Villa respetaba. Y tomó millares de fotos, algunas maravillosas de la Revolución Mexicana. Y es muy posible que haya sido el contacto para presentar a John Reed con Villa. Bueno, pues Bueno, entonces, compadre. ojalá Hasta la próxima. Nos vemos hasta en la el DF. próxima en el DF. ¿Me llamas cuando llegues? Y cuando regreses esta vez sí te encuentro los chili beans. Órale. Ahí nos vemos, ¿eh? Cuando John Reed regresa en automóvil del breve viaje a Presidio a ver a la guarnición federal de Ojinaga, Villa ya está consolidado como gobernador de Chihuahua. Está a punto de acercarse a la revolución. No trata de mimetizarse con la revolución villista. No usa sombreros de 4 piedras, guaripas, Stetson. No anda con jorongo al hombro, ni zarape. Viste como viste el resto de los corresponsales de la época. Las 3 piezas, ¿no? Sombrerito. Su mimetización con la revolución villista va a ser diferente y más profunda. Solo hay que seguir con atención y cuidado las crónicas que va a empezar a producir en días. El Paso, Texas, unos metros, el río, la frontera, Ciudad Juárez, México, con un hándicap. En esos momentos, John Reed no habla español. El primer contacto de Reed con el ejército villista se realizará luego que cruza la frontera en Ciudad Juárez, donde ve un desfile de la brigada Aguirre Benavides. Y nota enseguida la primera gran diferencia respecto a los federales que acaba de ver en Ojinaga. El ejército federal es un ejército de oficiales de carrera, acompañado de soldados de leva reclutados en las cárceles y en las cantinas, y aquí es un ejército de voluntarios. Esta es la primera visión, pero muy pronto irá más allá. Bienvenido otra vez. ¿Cómo está? Bien, filmando Qué bueno. un documental. Oiga, ¿por qué no me avisaron? Pues porque así somos, nosotros somos guerrilleros. Estábamos en Nueva York, John Reed, Pancho Villa. Bajamos al Paso. American Airlines nos dejó botados en Chicago. Perdimos un día de filmación. Llegamos al Paso y ahora Juárez. Papá con Ignacio Taibo lo conoce por tal Manuel estás? Benavente. Manuel Benavente. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Una gran está? amiga. Bienvenido a Juárez, ¿eh? Gracias, muy amables. Aquí sí son villistas de veras, ¿eh? Entramos a territorio.
Aquí aparece Francisco y Madero. Y vamos a ver ahorita, cuando sigamos avanzando, fotografía. La primera edición francesa de México Insurgente, que forma parte de las sorpresas. México Insurgente se publicaría en México 40 años después de haber sido escrita, por razones obvias, por razones de censura contra Reed, que después de 1916 es comunista, y porque Villa no es figura querida por el gobierno mexicano. Señor, usted como especialista en el tema de la revolución y de la vida de Pancho Villa, ¿considera usted que realmente toda la lucha que hubo en la revolución para tener el país que tenemos realmente dio resultado? Sí, claro, hubo avances importantes, pero todavía nos la deben, ¿eh? Sí. Los villistas todavía estamos esperando que se haga la justicia de veras. Un día de estos les vamos a meter un susto y este país va a tener justicia social que todavía no la tiene. El Paso Juárez. Pero es más que una dualidad de ciudades fronterizas. Es la puerta abierta. La puerta abierta a dos cosas. A la comunicación, porque a través del Paso se va a abrir la información en la prensa norteamericana, y la puerta abierta al contrabando de armas y al abastecimiento de la División del Norte. Es una foto no conocida, gente. Sí, los pelos parados, ¿no? De punk. Don Paco Ignacio Taibo, ¿qué anda haciendo acá en Juárez? Platíqueme. Ahora estamos haciendo John Reed, el periodista norteamericano que acompañó y que escribió México Insurgente. Forma parte de una serie grande que estamos haciendo que se va a llamar Los Nuestros, de historias de personajes latinoamericanos muy fuertes, ¿no? En este caso estamos haciendo un gringo, pero un gringo que actuaba como latinoamericano y que vivió la Revolución Mexicana como pocos la vivieron. Entonces Juárez resulta importante en la historia porque es aquí el primer contacto con el ejército villista, John Reed. Cuando yo llego a Juárez a cada rato grito, ¡Viva Villa! Y la raza responde, no se quedan callados. Sale, vale, venga. Vale, la parte que te van a cortar, guárdala. Para cuando tomemos el poder, entonces dices, mira lo que yo le grabé. Tú no te censures, que te censuren otros. ¿Sí? Venga, una foto. Vale. John Reed bajará desde Ciudad Juárez a Chihuahua a encontrarse con Villa. Sobre esta vía, Reed, con un salvoconducto que le dan en Ciudad Juárez, va al encuentro del mito villista. Escribe un hombre del que se contaba una anécdota diferente todos los días. Está muy animado por lo que está sucediendo en Chihuahua. En Chihuahua se está produciendo una revolución. Villa ha tomado el control del gobierno de la ciudad y esta revolución que se inicia a toda velocidad, sus ecos van llegando a la prensa norteamericana. Reed tiene que haber conocido en Juárez el gran artículo que publica el New York Times, un artículo enloquecido, donde dice que Villa es una fiera sangrienta cuyas fauces piden sangre. Y entonces Villa mantiene con los periodistas gringos una actitud ambivalente, no debe gustarle mucho. Y tiene que andarse cuidando, porque Villa es un sicón, Villa habla de más, Villa no tiene doblez de político, no es políticamente correcto. Es interesante ese John Reed que tiene la mochila repleta de cigarrillos y que usa ese trajecito color mostaza de 3 piezas. Podría ser periodista en Australia, en África, en México, en Puerto Bledo. Pero que sabe el oficio, que viene de haber contado historias, avanzando por esta vía hacia Chihuahua, donde le espera una revolución en marcha. Y una revolución no es solo hombres armados, es una transformación profunda de las costumbres, la vida, las ansiedades, las voluntades, las esperanzas de un montón de gente. Eso tiene que haberlo calentado como una hoguera debajo de los pies a John Reed, avanzando
hacia Chihuahua. Se llamaba John Reed. Sus amigos lo llamaban Jack. Y muy pronto, lo van a llamar Juanito. El muchacho rebelde va a necesitar un espacio. Y hay algo que está sonándole en la cabeza, que es la necesidad de volver a un periodismo políticamente comprometido con las historias, pero además meterse en el centro de la acción. Y hay un nombre que empieza a sonar en la cabeza de John Reed, que es Pancho Villa. Y decide irse a México. Reed no viene por Villa, ¿no? Tengo esa sensación. Que Reed viene por los peones sublevados, la mítica imagen muy poco coherente y muy poco consistente. Muy pronto va a encontrar a Villa, el gran rebelde social, y hay que ir más a fondo para descubrirlo. Es la gran virtud de Reed, que es el primero que sabe tocar las cuerdas para entender a Pancho. ¡Anda! Ahí está John Reed, tú. Viene avanzando por esta vía hacia Chihuahua, donde le espera una revolución en marcha. ¡Chuy! Es como Pancho Villa, compadre. Cuando a Pancho Villa le tocaba en su casa, salía por la puerta de atrás. ¡Jesús! ¡Sal! ¿Qué hubo? Estamos ahí aporreando la pinche puerta. No te dejo la puerta abierta siempre. ¿Qué pues? ¿Qué dices? ¿Qué decías que querías ver Una edición de John Reed, de México Insurgente, porque la bronca que vamos a tener es que los reportajes no se corresponden con el libro. Entonces he estado checando los reportajes, ¿Sí? pero no se corresponden. Cuando él arma México Insurgente, él la arma como quiere. Aquí está todo lo que tenemos de John Reed. John Reed. Esta es de 1914, bueno, es La fecha en la que la hace. como que es la reedición de la del 14, ¿eh? La traducción es la primera vez que se traduce. Fíjate qué bonito. Esos 4 meses de estar íntimamente unido a ellos en el juego, en la batalla, fue, tal vez, el periodo más satisfactorio de mi vida. Porque es donde aprende, Pues, es donde aprende lo que es la revolución y lo que es el pueblo. Cumplía con estos indómitos hombres de pelea y conmigo mismo. Los amaba a ellos y a la vida. Me hallé de nuevo a mí mismo. Escribí mejor que nunca antes. Muy ingenuo en cierta manera, Ajá. pero muy directo para decir la experiencia que está viviendo. Y muy buen observador, ¿no? ...15 días antes de que John Reed llegue aquí, Villa es gobernador.
de una manera poco habitual, digamos. ¿Militar? Sí. Él dice, no, yo no quiero ser gobernador, que sea Silvestre Terrazas. ¿Sale? Sale. Y Silvestre dice, no, los generales aquí no me van a hacer caso. Y se nombra, él mismo firma su nombramiento. Venimos haciendo un documental sobre Pancho Villa y John Reed. Adelante, claro que sí. Pero en esos 30 días va a sacudir Chihuahua patas para arriba. Destruye la oligarquía chihuahuense, la hace pedazos. ¿Qué les quita? Les quita Villa, les quita Minas, minas, haciendas. bancos, haciendas, pasos de agua, que era fundamental. Claro. Rompe la estructura que impide que las comunidades tengan acceso al agua. Ganado. Y luego, a mí la medida que me enloquece y que me hizo villista es el decreto de la carne. Sí, a 15 centavos. A Ese. 15 centavos pulpa, 10 centavos con hueso. Eso significa que de repente Villa, por decreto, pone a la venta el ganado de las grandes haciendas a la población a la 10ª parte de su valor original. Reed llega en el momento en el que se va a encontrar con un Villa que está haciendo la revolución, no solo militar, está haciendo la revolución social. Y eso es un shock contra la imagen que se está generando en Estados Unidos del Villa bandido, el Villa salvaje, el Villa sangriento, ¿no? Y entonces, bueno, Reed queda absolutamente sorprendido con esto. Siempre se han contado la entrevista, Reed Villa, pero no hay tal. Si sigues con cuidado los momentos en que va mandando los reportajes, las trayectorias, la entrevista dura varios días. Si Paco Ignacio Taibo hiciera una reedición de México Insurgente, La pondría en orden cronológico. la pondrías en orden cronológico y le agregarías Parte de los reportajes. algunas notas para resaltar precisamente todos estos detalles. Y añadiría parte de los reportajes. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No lo voy a hacer porque eso lo tienes que hacer tú. Yo no, los chihuahuenses que hagan su trabajo aquí en Chihuahua. ¿Qué hora? ¿Qué tal? Haciendo un documental sobre John Reed y Pancho Villa. Te voy a platicar una que tiene que ver con John Reed y con Francisco Villa. Lenin platicaba muy seguido con John Reed. Platíqueme de Villa. John Reed le platicaba de Villa. Lo que no le quedaba claro a Lenin, ¿cómo es posible que estando en Palacio Nacional, en la capital de la República, el ejército zapatista y el ejército de Villa... No hubieran tomado el poder. Y le decía, no, pero le decía, lo que pasa es que a Pancho Villa le faltó un comisario político. Reed se entrevista con Villa aquí en el Salón Rojo. La conversación se mueve por varios espacios. Hay una pregunta recurrente, ¿usted quiere ser presidente? Y Villa una y otra vez dice, no, el jefe es Carranza, olvídense, yo soy un humilde peón, ¿no? Y echa fuera esa historia que no le interesa y que no quiere entrar. Y sobre los temas que se están produciendo en Chihuahua. Reed le pregunta, bueno, y lo primero que usted hizo al tomar Chihuahua fue poner el ejército a trabajar, porque a partir de las expropiaciones, Villa crea un control militar. Yo creo que vale la pena leer las líneas que Villa le traduce a Reed de qué es lo que piensa él del ejército. Dice Reed, no deja de ser interesante conocer el apasionado ensueño, la quimera que anima a este luchador ignorante, que no tiene bastante educación para ser presidente de México, me lo dijo, una vez con estas palabras. Cuando se establezca la nueva república no habrá más ejército en México. Los ejércitos son los más grandes apoyos de la tiranía. Pondremos a trabajar al ejército. Serán establecidas en toda la república colonias militares formadas por veteranos de la revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas industriales para darles trabajos. Laborarán 3 días de la semana y lo harán duro. En los otros días recibirán instrucción militar, la que a su vez impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Entonces, cuando la patria sea invadida,
Únicamente con tomar el teléfono desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, en mediodía se levantará todo el pueblo mexicano de sus campos y de sus fábricas, bien armado, equipado y organizado para defender a sus hijos y a sus hogares. Mi ambición es vivir mi vida en una de esas colonias militares, entre mis compañeros a quienes quiero, que han sufrido tanto y tan hondo conmigo. Creo que desearía que el gobierno estableciera una fábrica para curtir cueros, donde pudiéramos hacer buenas sillas y frenos, porque sé cómo hacerlos. El resto del tiempo desearía trabajar en mi pequeña granja, criando ganado y sembrando maíz. Sería magnífico, yo creo, ayudar a hacer a México un lugar feliz. El sueño de Villa. El ir siguiendo a John Reed te da dos sensaciones. Por un lado, él está buscando una manera de hacer periodismo que entre más a fondo. Está buscando un periodismo narrativo y las cosas que está mandando para los diarios son muy cortitas, demasiado. Por eso necesita ser México insurgente al final. Y la segunda cosa es que él viene de una sociedad extraordinariamente racista, camarada. El racismo contra los judíos, los italianos, los eslavos, que son la clase obrera más potente de esos momentos. El racismo contra los negros, cabrón. Y el racismo contra los grises y los frijolitos. Mugrosos, le decían a los mexicanos. Cabrón. Y entonces, para John Reed esta no solo es una perspectiva de clase, ¿no? De pobres contra ricos. No, también es una perspectiva racial, ¿sí? Al haber adoptado a los mexicanos como a los que le gustan y a los que quieren, el venir a romper el mito de que el progreso, el avance, el futuro de las sociedades se genera desde la Norteamérica blanca. Y de repente decir, no, el progreso y el futuro es esto que se está cocinando aquí en Chihuahua. Es un pinche... con ojos de hoy te resulta fácil pensarlo. Pero el concepto tercer mundo, cabrón, es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿sí? No mucho después. En aquella época no había tercer mundo, había primer mundo y mierda, ¿no? Y Reed gana esa batalla, pero luego. Aquí es parte de los 3 lugares donde se va a producir la larga conferencia o la larga entrevista, conversación entre Villa y John Reed. Y va a haber un tema que va a surgir muy fuerte, que es el tema de la educación. Reed contempla un momento en el que Villa va caminando por algún lugar, gira la vista y dice, oye, hay unos chamacos jugando, pues que no hay escuela, ¿sí? Y le dice, no, mi general. Y Villa ordena de inmediato, pues hagan ahí una escuela, mañana que hay escuela y contratan a los maestros. ¿Y en qué casa? Le dicen, pues ¿cuál les gusta? ¿Sí? Había muchas desocupadas en ese momento. Sí. Toda la oligarquía se había ido, había dejado sus casas vacías. Y entonces se producen fenómenos apasionantes. Yo vi en una secundaria en Chihuahua un piano con un letrerito, un Steinway de cola, en una secundaria con un letrero que dice donado por la División del Norte. Pero ¿cuántas escuelas? 50 escuelas. En 30 días. Más de las que había en esos momentos en Chihuahua. Y el presupuesto de su gobierno de egresos, el 46% para la educación. Óiganlo bien los que nos escuchan y viven en América Latina. 46% para educación del presupuesto del gobierno, dijo el jefe Chuy Vargas. Está documentado. Ahí hay que ver a Reed, ¿no? Que viene viajando de la bohemia roja neoyorquina y de repente estás en medio de la revolución, porque la revolución es eso. La revolución son 50 escuelas en 30 días. La Quinta tiene una enorme virtud desde mi punto de vista, que es el retrato silencioso de cómo vivía la oligarquía chihuahuense. Los artesanados en el techo,
las figuras. Esta casa es un delirio. Reed asiste a varias reuniones de trabajo de gabinete de Villa. Le leen a Villa los acontecimientos y la toma de decisiones. Le dicen, no, pues este cuate es oligarca, pero su hermano apoyó a la revolución. Dice, bueno, confísquenle la mitad de los bienes. Nomás déjenlos los del que apoyó, al otro confísquenselo todo. Y Reed va tomando nota de estas maneras de hacer justicia revolucionaria que van construyendo, ¿no?, el fenómeno de la revolución en Chihuahua, y al mismo tiempo van construyendo el financiamiento de la División del Norte. ¿Nos pasamos? Sí. ¿Es esta? Sí. Entre las 17 familias a las que Villa machaca en el decreto de incautación, la más importante era la familia de Terrazas. Claro, sí. Y entonces descubre que el hijo de Terrazas está en Chihuahua y que probablemente sepa de una fortuna escondida en monedas de oro. Terrazas Quilty vive aquí con la familia en esta casa. Vienen, lo secuestran, le toman la casa como prisión y lo presionan y le mandan un mensaje al padre diciéndole que la vida de su hijo cuesta 500,000 pesos. Corren rumores de que Villa, que sabía que Terrazas Quilty era un borrachales, era la oveja negra de la familia y el hijo borracho, lo que dijo es, manténganlo a ley seca, y entonces él confiesa. Y entonces, como era muy pedo, trataron de ablandarlo por el lado de cortarle el flujo alcohólico, pero que no fue suficiente. Entonces mandó a Fierro y Fierro lo colgó. ¿A ti te gustan las leyendas? Son cualquier bonitas, leyenda que hable mal de los Terrazas o de los Orozco, para ti son aceptables. ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde? ¿Tienes ahí mi libro? ¿Tu libro? No, pero tu libro, ¿dónde lo sacó? No, porque venga en tu libro, ya es cierto. ¿De dónde lo sacaste? Luis Terrazas Quilty, Loto. ¿No era borracho? Era borracho, pero no es... Villa no usa ese señuelo, lo cuelgan al vato. Digo, después de que no les funcionó lo de tenerlo a ley seca. ¿Te das cuenta de lo que es cortarle el coñac a uno de estos hijos de la oligarquía? Mira, yo te dejo con tu versión. No importa, finalmente... Bueno, el caso es que... Eso es lo que importa. Lo ablandan. Y el joven Terrazas dice, el oro está escondido en una columna del Banco Minero. Ahí estamos de acuerdo. Eso es lo histórico. Lo del coñac y todo eso, te lo dejo, ¿no? Va. Ahora vamos al banco. Ahora vamos al banco. Cuando encontraron las monedas de oro del fondo de Terrazas... Fue como aventura, ¿no? Porque vinieron, ¿cuál columna es la buena? El Luis, que era muy pedo, no recordaba cuál era la columna buena. Le metió pico. Y de repente, chorrearon racas, empiezan a chorrear monedas de oro. Para esos momentos, Reed tenía claramente la imagen de la revolución que estaba en proceso. Pero le faltaba una experiencia. Le faltaba la experiencia de ver la maquinaria bélica de la División del Norte en marcha. Y la vería poco después. Se iría primero a Las Nieves, luego se iría a Nogales a entrevistar a Carranza y luego regresaría a Chihuahua para ver la preparación de la expedición hacia Torreón. Cuando sale de Chihuahua hacia Las Nieves, Reed pasa por Jiménez y consigue un lugar donde dormir, y es un hotel de mala muerte que está administrado por una mujer de edad muy avanzada, una norteamericana. Entonces pide que le den una habitación, pero en el comedor estaban ahí unos tipos, y uno de ellos, en lo que va pasando Reed, dice que él a cualquier americano lo recibe con una bala. Entonces Reed ni siquiera se detiene para saber si es cierto, sino que se va a su cuarto, y ya cuando está acostado en la noche, oye ruidos y abren la puerta, y es el sujeto este que entra a su cuarto con la pistola en la mano
y le dice que va a matarlo, que él no quiere ver a ningún gringo por ahí. Entonces Reed trata de calmarlo, platicando, hablándole del arma que trae, y luego el tipo saca otra pistola, le sigue echando ahí labia a Reed. Y finalmente le dice el tipo, no, pues se va a morir. Y en eso alcanza a ver el hombre un reloj que tenía Reed ahí en el buró. Seguramente era un reloj de bolsillo, esos muy relumbrosos, y se queda hipnotizado por el reloj, lo toma en sus manos y le dice: Reed, le gusta, se lo regalo. Y en ese momento deja las pistolas, el tipo le da un abrazo y se suelta llorando. Entonces ya se le olvida lo de matarlo, se ponen a platicar y finalmente el hombre se va con Reed hasta las nieves como su ayudante. Pues hasta la siguiente, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea? ¿Quién sabe cuándo sea? No, pues el 22 de junio por allá nos vemos. Órale. Para llevar algunos materiales. Villa Bandolero. Eso. Mientras Villa estaba preparando la gran ofensiva hacia el sur, John Reed regresó al Paso. Necesitaba dinero. Ya llevaba varios meses en México. Necesitaba dinero para cigarrillos, según confiesa en una carta. Estaba en El Paso, aburrido de ver a sus compatriotas. No le interesaba ya. Lo que le interesaba era Chihuahua, en la revolución que ahí se estaba gestando. El Metropolitan Magazine le manda un telegrama diciéndole: date una vuelta a buscar a Carranza, al primer jefe de la rebelión. Reed no le interesaba demasiado Carranza, pero se fue a Nogales a hablar con él. Reed dice: había algo de extraño en la forma en que estaba sentado allí, con sus manos en los brazos de la silla, como si hubiera sido puesto allí y le hubieran dicho que no se moviera. No parecía que estuviera pensando, ni que hubiera estado trabajando. Daba la impresión de una estatua. Cerrará su entrevista con Carranza y volverá rápidamente hacia Chihuahua para participar de los últimos preparativos de la gran ofensiva hacia el sur que Villa está preparando. Reed asiste a los preparativos de la División del Norte. Villa concentra en Chihuahua todas las brigadas que tiene y Reed está aprendiendo, viendo, observando. Si ya vio lo que era la revolución en Chihuahua, ahora va a ver lo que es la maquinaria de guerra de la revolución. El 19 de marzo, la ofensiva sobre Torreón se inicia. El eje del avance es sobre la vía del ferrocarril. Reed registra en la estación Conejos brevemente la presencia de Villa. Cuenta: recostado en un carro, con las manos en los bolsillos, llevaba un sombrero viejo doblado hacia abajo, una camisa sucia sin cuello y un traje oscuro, maltratado y brilloso por el sudor. Hombres y caballos habían brotado por arte de magia frente a él en aquella gran planicie. Villa sabía que si las comunicaciones continuaban, los reporteros norteamericanos que lo estaban acompañando iban a mandar información a Chihuahua, a Juárez, al Paso, y de ahí iba a llegar rebotando la información hacia el México que controlaban los federales y Huerta. De manera que decretó: trenes no suben, telégrafo cortado. La División del Norte de repente desapareció en la nada. Estaba en algún lugar entre Chihuahua y Torreón. ¿En cuál lugar? 8,000 hombres, cerca de 100 trenes, 5,000 soldados de caballería habían desaparecido. En la noche, John Reed ve pasar a Villa. Va platicando con la gente, como suele hacer
dicharachero en los campamentos y aceptando un taco aquí, ahí, en una fogata, y desaparece. El viejo mito es realidad. Herencia de su época de bandolero, Pancho Villa nunca duerme en el mismo lugar, nunca come en el mismo plato y nunca come del plato que le ofrecen, sino del de al lado. Esta especie de paranoia del bandido que acompaña al Villa adulto, Reed la va a detectar y le va a parecer extraña, pero al mismo tiempo va a notar la inmensa camaradería con la que Villa se mueve en su ejército, la ausencia de distancia entre el gran general y la tropa. Muy buenas, con su permiso. Adelante. El 22 de marzo comienzan los combates. La batalla se va a dar en 3 tiempos. Primero cae Lerdo, luego la gran batalla por Gómez Palacio, que hay que conquistar esta línea de defensa, y luego la batalla por Torreón. Pero no acababa de truncarse. La lucha prosigue. De tal manera que la batalla no está terminada. Reed contempla a Pancho Villa repartiendo comida a los pobladores y ayudando a llevar heridos a los trenes. Y decide que quiere contarlo. Como están los telégrafos cortados y hay un bloqueo informativo, no le queda otra que decidir abandonar a la División del Norte. Y sin decirle nada a Pancho Villa, Juanito se sube al techo de un tren de heridos y se va rumbo a Chihuahua. De ahí inmediatamente al Paso y escribe sus 2 últimas crónicas y las telegrafía a Nueva York. Deja una frase sobre México. La frase dice: descubrí que las balas no son tan aterradoras, que el temor a la muerte no es una cosa tan grande y que los mexicanos son maravillosamente simpáticos. Villa no sabrá nada ya de John Reed. Lo perderá en medio de esta vorágine. Recordará que John Reed vino un día a pedirle un caballo y no se lo dio. Pero al mismo tiempo también recordará que un día John Reed llegó a decirle: ¿y ya están listos los cañones, mi general? Y Villa le dijo: ¿qué? ¿Cómo los ve? Y John Reed, que no tenía ni idea de cómo funcionaba la artillería, dijo: muy bien. Y Villa le dijo: bueno. Lo que hoy sí sabemos es que aquí se hizo periodismo. Y se hizo periodismo de primerísima línea, un periodismo de corte narrativo que incorporaba las pequeñas vivencias, los detalles, las anécdotas, con una clara reivindicación de la revolución que se había puesto en marcha. John Reed regresó del Paso y sabía que tenía una gran historia en las manos. Reuniendo el material que había producido en sus crónicas y las impresiones, su cuaderno de notas, las vivencias, se encerró en su casa en Nueva York y escribió enfurecido, enloquecido, lo que sería México insurgente, la que sería la gran crónica sobre la Revolución Mexicana y consolidaría al joven John Reed. Pero John Reed se abrió las puertas con México insurgente definitivamente como el gran periodista del fenómeno revolucionario, que lo llevaría posteriormente a Europa y posteriormente a la Rusia en transición entre el zarismo y la Rusia soviética, y que le permitiría escribir el gran libro 10 días que conmovieron al mundo. Aquí se cierra el periplo, el viaje de ese joven rebelde que deja el Greenwich Village para ir hacia el sur, quizá por la enorme empatía del personaje con los peones y los cuatreros y los ladrones de vacas y los panaderos y los jóvenes enloquecidos del villismo
que igual que él querían cambiar el mundo. ¿Cómo haces de un jovencito periodista norteamericano tu héroe mexicano? Y John Reed, al fin y al cabo, para todos los que vean este programa, no les queda de otra que reconocer que estás ante un héroe mexicano. Un héroe mexicano. Y habría que añadir uno de los nuestros.